En 1854, el primer tren salió de Nueva York cargado de niños. La mayoría de esos niños no eran huérfanos. Sus padres estaban vivos. Este no es un dato secundario. No es una nota al pie. Es el centro de una historia que durante más de un siglo ha sido presentada de una manera completamente diferente a lo que los registros disponibles realmente muestran. Y los registros que responderían esa pregunta con precisión están sellados. Todavía hoy. El programa se llamó el Movimiento de los Trenes de Huérfanos. Las organizaciones que lo gestionaban llevaban nombres como Children's Aid Society y New York Foundling Hospital. Los niños eran presentados a las familias receptoras como huérfanos necesitados de un hogar. Entre 1854 y 1929, aproximadamente 250.000 niños fueron transportados en trenes desde las ciudades del este hacia comunidades rurales de 47 estados. El National Orphan Train Complex en Concordia, Kansas, el principal centro de investigación dedicado a este programa, mantiene registros de apenas 8.000 pasajeros confirmados. Eso es el 3% de 250.000. El 97% restante no tiene documentación verificable de origen. Nombre, padres, lugar de nacimiento, circunstancias de ingreso al sistema. Desaparecidos. Hay un documento en los archivos del Congreso de los Estados Unidos que casi nadie ha leído completo. Es el testimonio de la señora Clara Comstock, agente de colocaciones de la Children's Aid Society, ante el Comité de Bienestar Infantil del Congreso en 1909. En ese testimonio, Comstock describió el proceso de selección de niños para los trenes con una precisión que los informes anuales de la organización nunca reprodujeron. Los niños eran clasificados en 3 categorías antes de ser puestos en los trenes. Primera categoría, huérfanos confirmados, ambos padres fallecidos y verificados. Segunda categoría, niños de padres desaparecidos o cuyo paradero era desconocido. Tercera categoría, niños de familias que la organización había determinado como incapaces de cuidarlos adecuadamente. Clara Comstock no mencionó en su testimonio cuántos niños pertenecían a cada categoría. Ese dato no existe en ningún registro público disponible. La proporción entre las 3 categorías nunca fue publicada por ninguna de las más de 20 organizaciones que participaron en el programa. En 75 años de operación. Para encontrar la proporción real de niños con padres vivos, los investigadores han tenido que recurrir al programa paralelo británico, cuyos archivos, aunque también incompletos, han sido objeto de investigaciones gubernamentales formales que el programa estadounidense nunca ha recibido. El British Home Children Program operó entre 1869 y 1948. Reubicó a más de 100.000 niños del Reino Unido en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En 2010, el Senado australiano publicó su informe Forgotten Australians. La conclusión fue directa. Al menos 2/3 de los niños clasificados como huérfanos tenían al menos un padre vivo en el momento de su deportación. 2/3. No una minoría. La mayoría. Y el programa británico era el que llevaba registros más completos. Los investigadores que han examinado los archivos fragmentarios del programa estadounidense sugieren que la proporción podría haber sido similar o superior. Si 2/3 de los 250.000 niños de los trenes estadounidenses tenían al menos un padre vivo, el número es aproximadamente 166.000. 166.000 niños separados de familias que no estaban, técnicamente, rotas. ¿Dónde estaban esos padres? ¿Por qué no recuperaron a sus hijos? La respuesta está en el marco legal del siglo XIX. En esa época, los derechos parentales en los Estados Unidos no existían de la forma en que los entendemos hoy. No había un marco legal que protegiera el vínculo entre padres e hijos contra la intervención institucional. Las organizaciones benéficas, las instituciones religiosas y las autoridades municipales tenían una discreción extraordinariamente amplia para determinar que un niño estaba en situación de abandono o negligencia. Sin proceso judicial significativo. Sin notificación obligatoria a los padres. Sin plazo para impugnar la decisión. Un padre inmigrante que no hablaba inglés, que vivía en condiciones de hacinamiento en un tenement de Nueva York, que trabajaba 14 horas al día en una fábrica, que temporalmente no podía pagar el alquiler,
podía despertar un día y encontrar que sus hijos habían sido llevados por representantes de la Children's Aid Society. No por abuso, no por abandono real, sino porque alguien con autoridad había determinado que su situación no era adecuada. El reverendo George Haskins, hablando en nombre del obispo católico de Boston en la década de 1850, lo documentó públicamente en periódicos y audiencias del Congreso. La Children's Aid Society estaba sistemáticamente removiendo a niños de familias inmigrantes católicas sin el consentimiento de los padres. Los trenes siguieron funcionando. El mecanismo tenía tres componentes que funcionaban juntos con precisión. Primero, la definición expandida de abandono. Un niño que pasaba tiempo en la calle mientras sus padres trabajaban podía ser clasificado como abandonado. Un niño que pedía comida podía ser clasificado como sin hogar. Un niño cuyos padres estaban enfermos temporalmente podía ser clasificado como huérfano de hecho. Segundo, la velocidad del proceso. Una vez recogido por las organizaciones, el niño era procesado rápidamente. Para cuando un padre inmigrante que no hablaba el idioma lograba entender qué había ocurrido y navegar el sistema legal, el niño podía estar ya en un tren hacia Iowa o Kansas. Tercero, el cambio de nombre. Este es el detalle que convierte la separación en desaparición. Al llegar a sus nuevos hogares, los niños recibían frecuentemente nuevos nombres. Sus orígenes eran registrados de forma inexacta o no registrados en absoluto. Un padre que buscaba a su hijo no solo debía navegar un sistema legal extranjero en un idioma que no hablaba. Debía buscar a alguien cuyo nombre había sido cambiado, cuyo paradero era desconocido, y cuya nueva familia no tenía ninguna obligación legal de revelar su ubicación. La recuperación no era difícil. Era prácticamente imposible. Los testimonios de los propios pasajeros, recogidos décadas después por el National Orphan Train Complex, revelan patrones que los informes oficiales de las organizaciones nunca documentaron. Una pasajera identificada en los registros solo como Marie T., entrevistada en la década de 1980, describió cómo su madre la había llevado a la sede de la Children's Aid Society creyendo que sería cuidada temporalmente durante una crisis económica familiar. La madre creía que era un acuerdo temporal. La organización procesó a Marie como candidata para colocación permanente. Marie nunca volvió a ver a su madre. No porque su madre no la buscara, sino porque cuando su madre regresó semanas después, le dijeron que Marie ya había sido colocada y que la organización no podía revelar con qué familia ni en qué estado. Este tipo de relato aparece con una regularidad que los archivos disponibles no pueden atribuir simplemente a malentendidos administrativos. Aquí emerge un dato que los libros de texto sobre este periodo prácticamente nunca mencionan. Charles Loring Brass, el fundador de la Children's Aid Society, no ocultó sus motivaciones ideológicas. En 1872, publicó un libro titulado The Dangerous Classes of New York. En ese libro, Brass describía a los niños pobres de los tenements, en su mayoría hijos de inmigrantes irlandeses, italianos y judíos, como una amenaza social que debía ser neutralizada mediante la dispersión y la asimilación. Sus palabras incluían referencias explícitas a razas y caracteres que necesitaban ser transformados mediante el contacto con familias rurales protestantes angloamericanas. La Children's Aid Society era una organización protestante. La mayoría de los niños que removía eran hijos de inmigrantes católicos. Los líderes católicos de Boston, Nueva York y Chicago lo documentaron públicamente durante décadas. El programa era, al menos en parte, un mecanismo de conversión religiosa y asimilación cultural forzada. El obispo de Boston lo llamó vender niños en cuerpo y alma. Los trenes siguieron funcionando. Los documentos legales de las colocaciones añaden otra capa que los informes de éxito del programa nunca mencionaban. Los contratos utilizaban el término indentura. No adopción. Indentura. La misma palabra utilizada para la servidumbre contratada. En términos legales, la indentura era un contrato de trabajo. El niño era comprometido a trabajar para la familia receptora hasta los 18 o 21 años a cambio de alojamiento y alimentación. La familia no adquiría ninguna obligación legal de amor ni de tratamiento como miembro de la familia. Adquiría mano de obra. Y si el niño no era suficientemente productivo, si era demasiado pequeño, demasiado débil,
demasiado enfermo, la familia podía devolverlo. Los registros del National Orphan Train Complex incluyen casos de niños devueltos 2, 3 y hasta 4 veces. Cada devolución significaba otra plataforma en otra ciudad. Otro grupo de extraños inspeccionando sus dientes. En 1910, la National Children's Home Society publicó un informe afirmando que el 87% de sus colocaciones habían sido exitosas. Este número ha sido citado repetidamente en la literatura histórica. Pero cuando los investigadores modernos examinaron la metodología, encontraron algo que el informe no mencionaba. El éxito fue definido exclusivamente por las familias receptoras, que respondieron cuestionarios sobre si el niño trabajaba bien y se comportaba adecuadamente. No se preguntó a los niños. No se investigó si los niños querían estar donde estaban. No se verificó si los niños tenían padres vivos que los buscaban. El 87% medía la satisfacción de las familias con su mano de obra adquirida. No medía el bienestar de los niños. El censo de 1890 habría documentado a cada uno de esos niños colocados, dónde vivían, con quién y bajo qué relación familiar declarada. Habría permitido cruzar esos datos con los registros de inmigración para identificar a los niños que habían llegado a América con familias y que aparecían en el censo viviendo con familias completamente diferentes. Habría permitido identificar cuántos de esos niños tenían padres que estaban buscándolos. Ese censo fue destruido. Un incendio el 10 de enero de 1921 en el sótano del Departamento de Comercio destruyó la mayoría de los registros. Los documentos dañados permanecieron en un almacén durante 12 años sin ser restaurados. En diciembre de 1932, el jefe de la oficina del censo los añadió silenciosamente a una lista de papeles aprobados para destrucción. El Congreso lo autorizó el 23 de febrero de 1933. Al día siguiente colocaron la primera piedra del edificio de los Archivos Nacionales ignífugo. De 63 millones de personas enumeradas, sobreviven aproximadamente 6.300 entradas. El único censo que habría respondido la pregunta central sobre los trenes de huérfanos. Destruido. Los gobiernos de Australia, Canadá y el Reino Unido han reconocido formalmente que sus programas paralelos causaron daños graves a niños y familias. Han pagado compensaciones. Han abierto archivos. Han pedido disculpas. El gobierno australiano lo hizo en 2010. El gobierno canadiense en 2017. El gobierno británico en 2010. El gobierno de los Estados Unidos no ha realizado ninguna investigación formal equivalente sobre los trenes de huérfanos. No ha habido reconocimiento oficial. No ha habido apertura de archivos. No ha habido disculpa. Los archivos de la Children's Aid Society y del New York Foundling Hospital permanecen restringidos hoy. Los descendientes que los contactan reciben, según su propia política oficial, información no identificativa en forma de carta. Sin copias de documentos. Sin acceso a registros. Más de 90 años después de que partió el último tren. La pregunta de cuántos de los 250.000 niños tenían padres vivos que nunca entendieron qué había ocurrido con sus hijos sigue sin respuesta oficial. Y mientras los archivos permanezcan cerrados, seguirá así. Entre 2 y 3 millones de estadounidenses vivos hoy son descendientes directos de pasajeros de los trenes de huérfanos. La mayoría lleva en su árbol genealógico una línea que termina abruptamente en una plataforma de tren entre 1854 y 1929. No porque la información no existiera, sino porque alguien decidió que no debía existir de forma accesible. El programa no terminó porque un tribunal lo declarara ilegal. No terminó porque el Congreso lo prohibiera. No terminó por razones morales. Terminó en 1929 porque la Gran Depresión colapsó el sistema económico que lo alimentaba. Las familias rurales ya no podían permitirse mantener bocas adicionales. La demanda de niños para trabajo agrícola cayó junto con los precios agrícolas. Fue detenido por razones económicas, no morales. Y esa política, mantenida 90 años después del último tren, es en sí misma una respuesta. No la que los descendientes buscan. Pero una respuesta. Hay un elemento adicional de este periodo que los historiadores mencionan raramente en el mismo contexto,
pero que aparece en las mismas décadas y en los mismos lugares. Entre 1896 y 1943, bebés prematuros eran exhibidos en incubadoras de cristal como atracciones públicas en ferias mundiales y parques de atracciones. Un hombre que operaba bajo el nombre de Martin Cowney, cuyo nombre real, lugar de nacimiento y credenciales médicas nunca fueron verificados de forma independiente, dirigió estas exhibiciones en la Exposición Universal de Omaha en 1898, en Buffalo en 1901, en la Feria Mundial de St. Louis en 1904, y durante décadas en Coney Island en Nueva York. Los carteles decían, bebés en incubadoras. Los visitantes pagaban 25 centavos para ver filas de bebés diminutos detrás del cristal. Cowney afirmaba haber tratado a más de 6.500 bebés prematuros a lo largo de su carrera. Los nombres de los bebés no eran anunciados al público. Los hospitales de la época rechazaban tratar a los bebés prematuros, clasificándolos oficialmente como demasiado débiles para sobrevivir. Las mismas ferias mundiales donde Cowney exhibía sus incubadoras albergaban exposiciones de eugenesia que clasificaban a los seres humanos por su valor reproductivo. ¿De dónde venían miles de bebés prematuros anónimos durante décadas de exhibiciones continuas? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué sus identidades eran mantenidas en anonimato? Los registros de Cowney no están en ningún archivo público accesible. La cronología completa de este periodo forma una secuencia que los libros de texto presentan como una serie de eventos separados. Pero colocados uno junto al otro, el patrón es diferente. 1853. Charles Loring Brass funda la Children's Aid Society con una ideología explícita de transformación racial y religiosa de los hijos de inmigrantes. 1854. El primer tren de huérfanos sale de Nueva York. 1862. La ley Olmsted desplaza a comunidades enteras hacia el oeste. 1863. La Ley Nacional de Banca crea el sistema de deuda que financiará ese desplazamiento. 1869. El British Home Children Program comienza operaciones paralelas en Gran Bretaña. 1871. Incendios simultáneos en 3 estados destruyen comunidades enteras en una sola noche. Los registros locales, los certificados de nacimiento, las escrituras de propiedad, todo consumido. 1882, 1892. La década pico de las colocaciones de los trenes de huérfanos coincide exactamente con el periodo posterior a los incendios. 1890. El censo más completo de la historia estadounidense captura a cada uno de esos niños, dónde viven, con quién y bajo qué relación familiar. 1896. Comienzan las exhibiciones de bebés en incubadoras en ferias mundiales. 1921. Incendio en el Departamento de Comercio. 1929. El último tren de huérfanos. El programa termina por razones económicas, no morales. 1933. Destrucción autorizada del censo de 1890. Cada evento tiene una explicación individual. Juntos forman algo más difícil de explicar con palabras sueltas. La pregunta original sigue en pie. El 90% de los niños en los orfanatos tenían padres vivos. ¿Por qué estaban allí? Los archivos que podrían responderla con precisión permanecen cerrados en las mismas instituciones que dirigieron el programa. Esas instituciones existen hasta hoy. Su política para los descendientes que preguntan no ha cambiado. Información no identificativa. En forma de carta. Sin copias de documentos. Y esa política, mantenida 90 años después del último tren, es en sí misma una respuesta. No la que los descendientes buscan. Pero una respuesta. Los pasajeros que vivieron suficiente tiempo para ser entrevistados dejaron un registro que ningún informe oficial de la época capturó. El pasajero identificado como Len Allen fue enviado en tren desde Nueva York a Texas en 1910, con 8 años. Décadas después, recordaba con precisión el momento en que su madre lo llevó a la oficina de la organización. Recordaba que ella lloraba. Le dijeron que volvería pronto. Nunca volvió. Len Allen vivió en Texas el resto de su vida. Nunca supo si su madre lo buscó. Nunca supo si ella llegó a encontrar que él estaba en Texas. Nunca supo si murió creyendo que él había desaparecido.
Los archivos que responderían esas preguntas están en las mismas organizaciones que lo pusieron en el tren. Permanecen cerrados. La pasajera Maud Lee Lemon fue enviada de Nueva York a Missouri en 1901. En entrevistas realizadas décadas después, describió cómo la familia receptora la trataba fundamentalmente como trabajadora doméstica. Al preguntar por su familia original, le decían que no tenía familia, que había venido de ningún lugar, que su vida comenzaba donde estaba. Maud Lee Lemon sabía que eso era falso, pero no tenía forma de probar lo contrario, porque los documentos que habrían probado lo contrario no existían de forma accesible. Estos testimonios no son casos aislados. Son representativos de un patrón que aparece en decenas de entrevistas recogidas por el National Orphan Train Complex entre 1990 y 2010. Un patrón de separación que no fue accidental. Un patrón de borrado de identidad que no fue descuido. Un patrón de archivos cerrados que lleva 90 años sin explicación oficial satisfactoria. Y que seguirá así mientras las mismas instituciones que crearon ese patrón sean las únicas que controlan los documentos que podrían desmentirlo. Los niños recuerdan, aunque la historia pretenda que nunca estuvieron aquí. Fuentes consultadas: Children's Aid Society Annual Reports, 1854, 1929, National Orphan Train Complex Research Database, Concordia, Kansas, British Home Children Advocacy and Research Association, Australian Senate Community Affairs References Committee, Forgotten Australians, 2004, Canadian Government Formale Apology, 2017, United Kingdom Government Formale Apology, 2010, Charles Loring Brass, The Dangerous Classes of New York, 1872, US Census Bureau, Record Group 29, National Archives, Sarah Jane. Richter, Oklahoma Panhandle State University, Testimony of Orphan Train Raiders, National Orphan Train Complex, 1990, 2010.